Vamos a comenzar las pruebas de neurodinamia del miembro superior y vamos a comenzar por el nervio mediano. A nivel proximal podemos aplicar tensión de tres maneras. Una, con lateralización de la cabeza. Dos, con descenso de la escápula. O tres, con tracción de la escápula y de la articulación del hombro. Vamos a pasar entonces primero a valorar el nervio mediano, aplicando tensión con los parámetros que corresponden, y después pasaremos a su tratamiento. Entonces, realizamos una toma a nivel de la mano, procurando que el pulgar se quede en extensión, igual que el resto de los dedos y la muñeca. Lo llevamos a extensión. Después pasamos a una supinación. El siguiente paso sería la extensión del codo. Todo esto sin perder ninguno de los parámetros. El siguiente paso es una abducción del miembro superior. Y estamos pendientes de si el paciente le nota dolor, tensión, y él o ella nos tiene que avisar de cuándo le duele. Ahí. ¿Aquí? Ok. O sea, ¿llegas un poco más o aquí te duele ya? Bueno. Entonces, valoramos si es un dolor neuropático de la siguiente manera. Vamos a aplicar tensión a nivel proximal, descendiendo el hombro. ¿Aumenta el dolor? Sí. En este caso el test sería positivo, sabemos que el dolor es neuropático y procedemos a tratarlo. Entonces, lo que haremos es aplicar tensión a nivel proximal mientras reducimos tensión a nivel distal y viceversa. Aplicamos aquí, notamos una resistencia a nivel distal y soltamos un poco y viceversa. A medida que aplicamos tensión en un sitio, soltamos del otro. Este proceso se lleva a cabo durante 15 repeticiones y posteriormente, una vez el paciente se haya relajado durante unos 1 a 2 minutos, procedemos a evaluar de nuevo el nervio y ver si hemos ganado rango de movimiento o no. La toma es la misma, exactamente el procedimiento es el mismo. Sería una extensión de muñeca y dedo, de nuevo una supinación, extensión de codo y abducimos de nuevo. Y comprobamos si donde aparece el dolor es el mismo sitio o puede llegar más lejos. Ahí. En este caso, el rango de movimiento ha aumentado, por lo tanto, ha sido un tratamiento eficaz. Vamos a continuar con la neurodinamia del nervio cubital, que tiene un recorrido antero-interno, inervaría el cuarto y el quinto dedo. Vamos a pasar a los parámetros que hay que aplicar. Realizamos una toma de la siguiente manera. Llevamos la muñeca y los dedos a una extensión. Después pasaríamos a una pronación de antebrazo, una extensión de codo y por último la abducción de hombro. Y que el paciente nos indique cuando sienta dolor o tensión insoportable. Ya. Ahí, vale. Comprobamos si el dolor es neuropático o no. De nuevo con un descenso de la escápula.
si aumenta la sintomatología, el test es positivo. Entonces, reducimos un poco el último parámetro que hayamos aplicado, en este caso la ABD de hombro, y aquí comenzaríamos el tratamiento, aplicando tensión de nuevo a nivel proximal y reduciendo a nivel distal. Esto se debería hacer idealmente durante 15 repeticiones. Y algo importante durante todo el proceso de tratamiento es no perder ninguno de los parámetros. Por ejemplo, en este caso, si tenemos que hacer pronación, procurar que los dedos estén siempre mirando hacia el techo. Una vez hechas las 15 repeticiones, dejamos que el paciente descanse durante unos minutos, durante los cuales puede notar la sensación de hormigueo o una sensación de eso, de hormigueo o como una descarga eléctrica. Y una vez pasados unos minutos en los que el paciente ya ha reposado, pues repetiríamos la prueba y comprobaríamos si hemos ganado o no grados de movimiento. De nuevo, una extensión de dedos y muñeca. Llevamos pronación, extensión de codo, abducción de hombro y comprobaremos hasta dónde llegamos esta vez. Avisa. Ya. No sé si se apreciará en el vídeo, pero yo diría que hemos ganado unos grados de abducción. Entonces podemos concluir que el tratamiento ha sido eficaz. En esta prueba vamos a realizar un test para realizar una valoración del estado del nervio musculocutáneo. Para ello vamos a colocar el miembro superior en una posición con el codo de 90 grados, va a ser la posición de inicio junto con una pronosupinación neutra de la articulación de la muñeca y del antebrazo. Una vez tengamos esta posición de partida, pues vamos a llevar a cabo los 3 puntos de tensión. El primero de ellos va a ser realizando una pronación del antebrazo, teniendo en cuenta y cuidado pues con la propia articulación de la muñeca, para no hacer daño al paciente. El segundo punto de tensión va a ser una extensión de codo y a continuación una abducción de hombro. Hay que tener cuidado de no perder la pronación en este movimiento. El paciente nos avisará cuando tenga dolor. Ahí. Vale. Una vez que el paciente tiene dolor, pues vamos a comprobar si el test es positivo y si le aumenta o le disminuye el dolor, haciendo un descenso de la escápula. ¿Me aumenta? Vale. Le aumenta el dolor, por lo tanto el test es positivo. Entonces, en primer lugar, vamos a bajar un poquito la posición del brazo hasta que no refiera a ese dolor, para poder comenzar el tratamiento. El tratamiento se va a llevar a cabo añadiendo tensión a nivel descendiendo la escápula y liberando tensión a nivel distal, ya sea quitando pronación del antebrazo o quitando extensión de codo, es decir, flexión. Pues vamos allá entonces. En este caso lo voy a realizar haciendo pronosupinación según corresponda en el antebrazo. Pues añadimos tensión en la escápula y quitaríamos pronación del antebrazo y viceversa. Vale, esto se llevaría a cabo durante unas 15 repeticiones y una vez realizadas las 15 repeticiones al paciente, pues volveríamos a llevar el miembro superior con los pasos indicados anteriormente
hacia ese nivel, pues para ver si ha ganado rango o no ha ganado rango. ¿Veis? En la siguiente prueba de neurodinámica, el paciente tiene que tener el brazo en posición neutra y a continuación vamos a aplicar los siguientes puntos de tensión que vamos a aplicar en esta prueba. El primer punto de tensión va a ser incluir el pulgar en la mano. Siguiente punto de tensión, la flexión de los dedos. Continuaremos con la flexión de muñeca. Ahora realizaremos la supinación del antebrazo. A continuación vamos a hacer una flexión del codo. Aquí cambiamos de mano, sin perder la tensión de la muñeca y de los dedos. Ahora sería una rotación externa. Y siempre preguntándole al paciente que si en caso de que duela nos avisa y pararíamos. Continuamos con la reducción del hombro. Avisa si duele. Ya. Aquí ya presenta dolor. Entonces lo que vamos a hacer es realizarle una prueba a ver si es positiva y si es el nervio lo que le está afectando o es otro tipo de dolor. Le voy a realizar un descenso de la escápula y él me va a decir si le duele o no le duele. ¿Te duele más? Sí. Bueno, vemos que la prueba es positiva. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para realizarle el tratamiento es disminuirle el grado hasta que no le duele. ¿Avisa cuando no te duele? ¿Aquí te duele? Ahí ya. Vale, pues entonces aquí empezaríamos el tratamiento teniendo en la parte proximal el descenso de la escápula y en la parte distal la flexión de la muñeca. Entonces vamos a ir jugando con eso. Sería, pongo tensión en el descenso de la escápula, libero tensión en la flexión de muñeca y a la inversa. Haríamos unas 15 repeticiones. Tensión, libero. Tienen unas 15 repeticiones. Y a continuación se dejaría descansar al paciente unos 2 minutos y posteriormente le volveríamos a hacer el tratamiento para a continuación ver si ha ganado ciertos grados en este caso en la reducción del hombro y en caso de ser así pues sería que el tratamiento ha sido efectivo y continuaríamos con el tratamiento hasta que ya se estancara el mismo. Para realizar el test de neurodinámica del ciático popliteo interno, que es un nervio que sale a nivel de L4, L5, sigue su recorrido por detrás del hueco popliteo y su trayectoria continúa pasando por detrás del maleolo. A este nivel se le conoce como el nervio tibial posterior. Para realizar el test vamos a poner tensión realizando una flexión dorsal, una pronación, flexión de cadera, todo ello sin quitar tensión, siempre con la misma tensión. A este nivel a nuestro paciente le duele, pero en el caso de que el recorrido se pudiese seguir, sería una rotación interna y una aducción. A este nivel, como es al que le ha aparecido el dolor, vamos a comprobar si el test es positivo. Para ello le vamos a pedir que realice una flexión de cuello llevando la barbilla al esternón. ¿Aumenta el dolor? Como el dolor le ha aumentado, el test es positivo. Para realizar el tratamiento debemos de quitar tensión justo antes de donde apareció el dolor. ¿A este nivel va bien? Ahí. El tratamiento es, él añade tensión haciendo la flexión de cuello en su nivel proximal y yo la quito a nivel distal, reduciendo un poco la pronación. Cuando empezamos, tú pones tensión, yo quito tensión. Yo pongo tensión, tú quitas. Tú pones,
yo quito. Se realiza unas 15 veces y se comprueba si ha aumentado el rango de movimiento sin que le aparezca dolor. También puede dar que el test, en vez de darle, le puede dar positivo, pero en vez de aumentarle el dolor, le puede disminuir. En este caso, el tratamiento no sería igual, sería poner tensión y quitar tensión al mismo tiempo. Que ahora, después de realizarle la prueba, de a ver si ha aumentado el rango, realizamos como si hubiese disminuido el dolor. Vamos a comprobar. Flexión dorsal, pronación, con la misma tensión, y vemos que ha aumentado un poquito. Vamos a volver a hacer el test para el tibial posterior, pero esta vez vamos a suponer flexión dorsal, pronación, flexión de cadera. Vamos a suponer que cuando realice el test, en vez de darle positivo, como en su caso, le esté dando negativo. O sea, le esté disminuyendo el dolor, perdón, que le está dando positivo, pero en vez de aumentar el dolor, le está disminuyendo. Pues en este caso, el tratamiento, también disminuimos la tensión, hasta cuando un poquito antes de que le aparezca el dolor. Y el tratamiento que vamos a realizar es, los dos ponemos tensión, los dos quitamos tensión al mismo tiempo. Pon tensión, quitamos tensión los dos. Pon tensión, quitamos tensión. Pon tensión, quitamos. Así unas 15 veces hasta que ya pues no avancemos más. Dentro de las técnicas de neurodinamia tenemos la técnica para valorar el nervio ciático popliteo externo, el cual se bifurca en rama dorsal interna y rama dorsal externa. Primero vamos a hacer la secuencia de la rama para valorar la rama dorsal externa. Consta de, primero, una flexión plantar, seguido de una supinación, una flexión de cadera con rodilla extendida, rotación interna de cadera y el último movimiento sería una aducción de cadera. ¿Corta, no? Para valorar el estado del nervio que hemos mencionado, al realizar la secuencia de movimientos siempre tenemos que tener presente mantener la tensión. Es decir, para pasar de la flexión plantar a la supinación no podemos perder el movimiento anterior para pasar al siguiente. ¿Para, no? Comenzamos la secuencia con una flexión plantar de pie, seguido de una supinación de pie. Continuamos con una flexión de cadera con rodilla extendida, siempre manteniendo la tensión de los movimientos anteriores que hemos hecho. Preguntamos al paciente si ya nota tensión o no. ¿Nota, Sergio, tensión? Pues podemos seguir al siguiente movimiento, que es rotación interna de cadera. Avísame, Sergio. Vale, una vez que hemos llegado al dolor, le pedimos al paciente que provoque una tensión proximal. Esta tensión puede ser mediante dos formas. Si el paciente no presenta ninguna patología cervical, le pedimos que lleve su mentón al esternón. ¿Vamos, Sergio? Sin levantar los hombros de la camilla. ¿Disminuye o aumenta? Vale, en caso de que el paciente presente patología
de la columna cervical, le pedimos que incline el torso al lado contralateral de la pierna que estamos trabajando. En este caso es la pierna derecha. Y le pedimos que vaya hacia una inclinación izquierda. Inclínate, serio. Aumenta. Sí. Vale, vuelve. Pues en este caso, efectivamente, se demuestra que hay una afectación del nervio ciático pelvis externo, de la rama dorsal externa, y comenzaremos con el tratamiento. Bueno, pues una vez hecha la valoración del nervio que hemos mencionado, vamos con el tratamiento. Realizamos la misma secuencia: flexión plantar, supinación, flexión de cadera con rodilla extendida, rotación interna. ¿Avisa cuando duele, serio? Ahí. Vale, una vez que duela, quitamos, del último movimiento que hemos hecho, quitamos un par de grados hasta que no duela. ¿Aquí, serio? Vale. Una vez que ya no duela el movimiento, le pedimos al paciente que coloque los brazos debajo de su cabeza y en torno a unas 15 repeticiones vamos a hacer el siguiente movimiento. Él primeramente va a poner tensión en la parte proximal, y yo voy a quitar tensión de la parte distal. En este caso, la parte más distal, el primer movimiento que hemos hecho, es la supinación de pie. Cuando él haga su tensión proximal, quitaré distal, y cuando él disminuya su tensión proximal, yo pondré distal. Entonces, él empieza con tensión proximal y yo quito supinación. Vamos a seguir. Perfecto. Y bajo y pongo. Segunda repetición. Tercera repetición. Y así se repetirá unas 15 veces. Tendría que haber dicho. Una vez acabadas las 15 repeticiones, dejamos que el paciente descanse en 2 minutos y para corroborar si el tratamiento que hemos hecho ha sido efectivo, volvemos a realizar la técnica para saber en qué movimiento vuelve a presentar el dolor que tenía. Entonces repetimos la técnica. Hasta ahora va bien, ¿no? ¿Sería? Vale. ¿Bien? Sí. ¿Podría hacer un poquito más? Vale. Vale, ahí. Vale. Como se ve, hemos conseguido llegar a la aducción, que es la última secuencia de movimiento, con lo cual se puede decir que es efectiva la técnica que hemos realizado en neurodinámica. La técnica de valoración del nervio ciático proclívio externo, rama interna, consta de la misma secuencia de pasos, pero en vez de una supinación, como hacíamos en la rama dorsal externa, vamos a hacer una pronación. Siempre teniendo presente el hecho de mantener la tensión que ejercitamos en cada movimiento. ¿Corto? Comenzamos la técnica de valoración con una flexión plantar, seguido de una pronación del pie, flexión de cadera con extensión de rodilla. Le vamos preguntando al paciente si duele. ¿No? Pues podemos seguir con el siguiente movimiento, que es una rotación interna de cadera. Ahí sí. Vale, pues en donde duele le pedimos que haga la flexión de cabeza, del cuello. ¿Aumenta o disminuye? Perfecto, entonces podemos corroborar de que hay una afectación en esta rama. Una vez hecha la valoración, continuamos con el tratamiento. Hacemos la misma secuencia de movimientos, con la tensión siempre mantenida. Rotación interna. Dime cuándo duele, Sergio. Ahí. Vale, pues quitamos un poco de amplitud de movimiento y le pedimos que se coloque las manos detrás de la cabeza. Cuando él haga la flexión del cuello, nosotros quitamos pronación del pie y sube, quitamos, y cuando baja volvemos a crear tensión distal. Crea el paciente tensión proximal, sube, la segunda, y quitamos tensión distal y ponemos distal y quitamos proximal. Tercera vez. Y así repetimos hasta un total de 15 repeticiones. Una vez realizado el tratamiento, lo dejamos descansar 2 minutos y volvemos a repetir la técnica de valoración. Para comprobar si podemos llegar un poco más allá que antes. Rotación interna, ¿va bien? Sí.
¿Puedo ir a un poquito Un más? poquito. A 200. Ok, vale, vale. Vale, pues podemos conseguir un poquito más de amplitud de movimiento, no mucha más, pero con varias sesiones podemos llegar a conseguir grandes cambios.